acelerar nuestras operaciones, aumentar la agilidad y tener movilidad para resolver labores cotidianas. Es la premisa que mueve nuestra actualidad. Descubre CONPACY Nube. Nuestras nuevas soluciones a tu alcance. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Veo que ya se va sumando más gente. Sean bienvenidos a este espacio en donde les platicamos acerca de temas relevantes, de temas de actualizaciones en legislación, de reformas y por supuesto de las nuevas funcionalidades y beneficios que pueden ustedes encontrar dentro de los sistemas de CONPACY. El día de hoy vamos a hablar acerca de temas que van en torno a el cálculo del aguinaldo. Antes que nada, soy Mayra Bonilla, gerente de mercado en CONPACY, y bueno, los estaré acompañando en esta sesión para platicarles primero, pues, de las bases de lo que es el aguinaldo, que es justamente un tema que vamos a tener, pues, en los siguientes meses. Muy probablemente ustedes ya están preparándose en temas de cómo se va a realizar este cálculo, quizá tengan algunas dudas ahí con respecto a quiénes sí deben de recibirlo, quiénes no, pues algunas consideraciones en cuanto a qué incidencias quizás son las que no deben de contemplarse dentro del cálculo y demás. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Les voy a pedir que si me pueden notificar o una manita arriba o un mensajito dentro del chat en caso de que en algún punto me dejen de escuchar, nada más para que me retomemos en donde me haya quedado. Pero ahorita ya les estoy compartiendo y si pueden dar manita arriba para que yo sepa que todo se ve bien. Perfecto. Bueno, pues lo primero les voy a platicar. Esta sesión se denomina Gestiona tus aguinaldos de forma fácil y sencilla. Y bueno, prácticamente son 3 puntos que vamos a estar abordando. Lo primero es qué es el aguinaldo, información que debes conocer. Aquí justamente vamos a hablar de todas estas bases. Posteriormente, qué incide en el cálculo del aguinaldo, que aquí son estas variables que debemos de tomar en consideración. Y posteriormente la solución de CONPACY Personia, que es justamente en donde vamos a hacer esta demostración para llevarlos paso a paso en cada una de las, incluso de los elementos que deben de considerar, que quizá no estén a simple vista, pero que debamos de tomar en consideración al momento de realizar este proceso. Y bueno, ya al final que generalmente doy oportunidad a la lectura de las preguntas para que en caso de que nos haya quedado alguna pendiente que no se resuelva durante la sesión, pues podamos atender. Y bueno, lo primero, como les venía platicando, pues son estas bases que establecen qué debe de considerarse dentro del cálculo del aguinaldo, cómo está regido. Y bueno, tenemos en este caso que de acuerdo a la Profedet, el aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores que está establecido en la Ley Federal de Trabajo de acuerdo al artículo 87. Todas las personas trabajadoras van a tener derecho a recibir cada año un aguinaldo que debemos de pagar antes del 27 de diciembre. Y este debe ser equivalente a 15 días de salario mínimo. Aquí les destaco algunos puntos importantes. Por ejemplo, el tema de la fecha, que tiene que ser sí o sí previo al 20 de diciembre, porque en caso de incumplimiento, pues sabemos que puede generar multas hacia la empresa. Y también el tema de los 15 días de salario mínimo. Esto porque generalmente, incluso como trabajadores, tenemos en ocasiones esa inquietud de cómo realmente se genera el cálculo o el monto total que percibimos, ¿no? Entonces, generalmente tendemos a pensar que si tenemos todo el año, incluso laborando con la empresa, pues probablemente voy a recibir el correspondiente a mi salario por tal cual los 15 días que me corresponden. Sin embargo, hay otras consideraciones que van dentro de este proceso que muchas veces pueden ocasionar que este monto pues no sea completamente lo que nosotros visualizábamos. Y bueno,
Quienes no hayan cumplido el año de servicio, sin importar que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo trabajado. Y es justamente una de las variables que existen dentro de este proceso, que si yo no ingresé dentro de los primeros días del año o tengo una antigüedad menor al año, pues probablemente yo tenga la inquietud de conforme a qué se va a estar haciendo este cálculo. Y justamente se establece que va a ser en proporción al tiempo que yo haya laborado dentro de la empresa. Y bueno, aquí les separo lo que son estas dos partes en cuanto a quienes tienen derecho y quienes no tienen derecho al aguinaldo. Lo primero es, tienen derecho y aplica para todas las personas trabajadoras que prestan sus servicios de manera subordinada, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo. Esta última parte que hace referencia a de manera subordinada es muy relevante porque justamente es lo que hace la diferencia entre si tengo o no el derecho a percibir. Y bueno, dentro de algunos ejemplos tenemos que trabajadores de base, de confianza, sindicalizados, eventuales, tienen derecho a pues a este beneficio como tal. Y dentro de la otra, del otro lado tenemos aquellos que no tienen derecho. ¿Por qué? Porque no se encuentran pues trabajando de manera subordinada para la empresa. Sabemos que existen múltiples esquemas o tipos de contratación con las cuales podemos estar laborando. Y justamente si yo trabajo por honorarios y no estoy subordinada como tal, dentro de una empresa, pues justamente no voy a tener este derecho. También vamos a destacar el tipo de incidencias o el tipo de sucesos que pueden generar un descuento dentro de los días que se van a considerar para el cálculo del aguinaldo. Hay ciertas incidencias que establece la ley que no deben de descontarse dentro de mi cálculo y hay otras que pues ya quedarían de alguna manera a consideración de lo que es la empresa. Es decir, si estamos hablando de periodos pre y postnatales, paternidad, estos no deben de ser descontados y deben de contar como días trabajados en el cálculo del aguinaldo. Asimismo, los y las trabajadoras que renuncien a su trabajo antes del 20 de diciembre también van a tener derecho a que se les cubra la parte proporcional del aguinaldo con el tiempo que laboraron, que es justamente lo que platicaba hace un momentito. Como se mencionó también, el aguinaldo proporcional les deberá ser pagado al momento de la terminación de la relación laboral, como parte de su liquidación o finiquito. Y es justamente lo que nosotros al momento de concluir una relación laboral podemos visualizar dentro de nuestros recibos, dentro de este documento que nos entregan con todo el desglose de lo que corresponde a nuestra liquidación o finiquito. Y justamente ahí viene un apartado que nos menciona cuál es esta proporción que nos está tocando como parte del aguinaldo. Y bueno, este último texto que quiero que tengamos muy claro porque puede ser una de las dudas principales al momento de realizar este proceso. Y nos dice, ¿el aguinaldo genera impuestos? Y sí, siempre y cuando el monto recibido sea superior a 30 veces la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA. Ahorita lo vamos a visualizar dentro del sistema, pero sí es importante tenerlo muy en consideración porque a partir de cierto monto nosotros vamos a identificar justamente que ya aparece una parte exenta y otra parte que no lo está. Entonces, justamente a partir de ese monto es donde vamos a poder identificar esta diferenciación. Y también mencionamos que incide como tal en el cálculo del aguinaldo. Bueno, pues prácticamente son tres variables, sin embargo, pues algunas de ellas tienen otras consideraciones muy puntuales. En el caso de los días laborados del año, en el año, perdón, son justamente lo que les mencionaba. ¿Cuánto tiempo realmente o cuánto tiempo, pues, después del descuento de todas las incidencias, yo realmente laboré dentro de la empresa? Porque muchas veces podemos decir, yo estuve todo el periodo, todo el año,
pero no estoy tomando en consideración que hubieron ciertas faltas injustificadas o alguna otra incidencia que realmente la empresa considera al momento de generar este cálculo. Y bueno, también en la parte de incidencias, como les mencionaba, y por supuesto la parte del salario. Aquí podremos tener esa duda sobre qué se está realizando este cálculo, sobre todo para aquellas empresas que trabajan con equipos que quizá tienen una parte de comisiones, tienen algún ingreso extraordinario, lo que es su salario base. Entonces, justamente en esos casos es donde podríamos tener este tipo de dudas. Y aquí vamos a decir que va a depender del SBC como tal. Si tengo un salario fijo, se tomará el salario diario que percibo, sin considerar ningún otro ingreso. El sueldo a considerar es el que tiene el trabajador al momento del pago del aguinaldo. Y esto justamente también es otra parte muy relevante porque muy probablemente si tuve algún crecimiento, si tuve pues algún cambio incluso por el tema del salario base de cotización, pues muy probablemente el salario que no tengo tan presente cuál es ese salario con el que se va a calcular, con el que ingresé, con el que se dio en algún momento en este inter del año o con el que estoy actualmente. Y justamente va a ser con el que tenga el momento del pago del aguinaldo. También, si el monto del salario es variable por unidad de obra, trabajo a destajo, se debe tomar como base el ingreso promedio diario obtenido en los últimos 30 días, efectivamente trabajados, por cualquier concepto que reciba la o el trabajador. Y justamente aquí vemos esta diferenciación. Si tengo un salario fijo, va a estar con base al salario diario que yo perciba al momento del cálculo. Y si yo tengo un salario variable, va a corresponder al promedio diario que yo tenga de los últimos 30 días que efectivamente estén elaborados. Y aquí justamente hace referencia a que tiene que ser un periodo, esos 30 días, pues que no se haya presentado ninguna incidencia para que realmente tengamos ese salario acorde a lo que nos corresponde. Y bueno, voy a revisar rápidamente las preguntitas antes de pasar a la parte del aplicativo. Bueno, aquí nos saludaban. Al momento mencionaban que no tienen dudas. Ok, aquí nos pregunta Tania Escobedo. Cuando hay una incapacidad, ¿cómo se considera el aguinaldo? Justamente es lo que les venía platicando. Si estamos hablando de una incapacidad dentro de lo que establece, aquí les ponía la referencia, si gustan, al momento de la publicación les voy a poner ahí unos links para que puedan identificar justamente, hay un apartado dentro de la Profedet que nos menciona preguntas frecuentes y nos da respuesta a este tipo de incidencias, cuáles sí son consideradas, cuáles no. Y también nos preguntan sobre las faltas. Bueno, en este caso ya quedaría en consideración de lo que es la empresa. Si estamos hablando de faltas injustificadas y yo quizá pues no lo quiero descontar dentro del cálculo, podría no hacerlo. Y bueno, vamos a continuar con la parte de Compaq y Personia. Si ustedes ya han tenido oportunidad de utilizar el sistema, o bien si tienen alguna otra solución de Compaq en la nube, ustedes sabrán que tenemos como primera parte lo que es el portal, en donde podemos visualizar justamente todas las soluciones o todos los productos que adquirimos, incluso en versiones demo, aquí nos va a aparecer. Y dentro de estas soluciones, sabemos que ingresamos con nuestro correo electrónico, con nuestra contraseña, y todo esto tiene la trazabilidad a través de nuestro código de licencia, que es único, y que con eso podemos identificar pues todas estas soluciones que tenemos dentro de nuestras empresas.
Bueno, para efectos del caso que estamos trabajando, les presento esta empresa de prueba en donde lo primero que quiero que visualicemos es esta parte de la nómina, en donde nosotros nos vamos a operación diaria, nos vamos a la parte de la nómina y elegimos justamente el tipo de periodo que queramos considerar. Para este caso estamos hablando de un periodo semanal y justamente visualizamos a estos 4 trabajadores y vamos a hacer el ejercicio de revisar lo que es el recibo semanal. Aquí vamos a poder visualizar que no existe ningún concepto al momento de el cálculo del aguinaldo, no hay al momento alguna referencia de cuánto le va a corresponder. Y ahorita cuando ya ingresemos a lo que es el proceso tal cual, vamos a poder visualizar justamente cuál es ese cambio que se va a dar dentro del recibo. Y bueno, hay otras partes que quiero platicarles antes de pasar de lleno al proceso, y una de ellas es la parte de las tablas y tarifas, en donde vamos a poder encontrar esta parte de la UMA, que es justamente lo que nos comentaba dentro de la presentación. Nos decía, si tiene 30 veces, a ver, si tiene justamente el monto recibido es superior a 30 veces la unidad de medida y actualización, entonces ya sería objeto para generar impuestos. Y justamente aquí tenemos ese monto que está actualmente, que corresponde a 103.74, es decir, que si yo justamente tengo un aguinaldo que rebasa este monto de 3,112.2, entonces ya podríamos visualizar justamente cómo se hace esta separación para la parte de los impuestos. También otra parte que quiero platicarles, pues es el tema de las consideraciones que debemos de tener en este cálculo, porque muy probablemente hay ciertos elementos que nos podrían quedar como duda al momento de generar el cálculo. Uno de ellos es todas las configuraciones que yo tenga dentro de Compact y Personia van a abonar a este proceso. Es decir, si yo tengo registrados a mis colaboradores con prestaciones superiores a la ley, es decir, que yo establezco como patrón que no únicamente se le va a pagar lo que establece como tal la ley, sino que voy a pagar un adicional, probablemente de 15 días más o lo que la empresa considere, pero todos estos elementos son importantes porque van a ser parte al final del cálculo. Entonces, si tengo empleados que estén con prestaciones superiores, con estos conceptos, con un monto superior, esto también se va a visualizar dentro del cálculo. Y si tengo otra parte que estén únicamente bajo el esquema de prestaciones por ley, entonces va a haber esta diferenciación. Y bueno, vamos a revisar como tal ya el proceso, que lo podemos identificar aquí en la parte de procesos. Nos vamos a la parte del aguinaldo y aquí nos va a desplegar justamente lo que es un asistente, que nos va a guiar en este paso a paso para el cálculo, es realmente muy práctico, y nos va a pedir justamente parámetros para el cálculo del aguinaldo y nos dice como primera parte, ¿quieres aplicar el cálculo como tal en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario? Yo lo voy a dejar como está por default, con periodo ordinario. Después nos menciona si quiero considerar todos los periodos. En este caso yo tengo todos estos periodos que se trabajan dentro de la empresa de prueba. Y yo le voy a decir únicamente quiero que lo apliques para el periodo semanal de prueba. También me va a decir qué incidencias quieres descontar y es justamente lo que les mencionaba. En este caso, no tienen incidencias los colaboradores, sin embargo, si tuvieran y yo decido como empresa que permiso sin goce de sueldo, el caso de una falta injustificada, van a ser motivo de descuento dentro de estos días. También lo puedo seleccionar aquí y ya a partir de eso se va a hacer tal cual el cálculo. En este caso, no vamos a manejar este descuento porque no tienen incidencias los colaboradores de prueba. Y también nos pregunta, considerar días restantes del año como trabajados. Y aquí justamente hace referencia a, como podemos visualizar aquí, tenemos el periodo que va del 23 al 29 de enero de 2023. Entonces,
todos los días restantes hasta concluir el año como tal, ¿los quiero considerar para realizar este cálculo o únicamente quiero tomar en consideración estos días que estoy visualizando dentro de este periodo para tener justamente este ejercicio? Yo le voy a decir que sí, que es como está por default con la palomita. En caso de que ustedes no deseen considerarlo, únicamente desmarcamos. Y bueno, aquí nos pregunta, modo de calcular el ISR de aguinaldo y nos dice, de acuerdo al artículo 174 o bien al artículo 96. Por default viene el artículo 174 y es el que vamos a elegir en este momento y aquí nos menciona en qué concepto lo vamos a estar visualizando dentro del recibo de nómina. Y justamente aquí le damos en calcular y nos va a realizar justamente por cada uno de estos colaboradores la consideración de los días que tienen laborados, en caso de incapacidades, cuál es ese salario que se está tomando en consideración para el cálculo, y la otra parte que les mencionaba, si dentro de estos empleados hay alguno que tenga prestaciones superiores, es decir, que se van a considerar más días para lo que le va a corresponder. Y bueno, nos preguntan acerca de si vamos a visualizar hoy este proceso dentro de nóminas de escritorio. En esta ocasión no lo vamos a estar visualizando, sin embargo, si ustedes gustan, podemos hacer una sesión para revisarlo posteriormente. Bueno, ahorita nos regresamos a las preguntitas. Aquí tenemos justamente esta segunda parte del asistente que nos dice, estos son los resultados que obtenemos a partir de todos los parámetros que me brindaste. Entonces tenemos aquí a los colaboradores, tenemos cuál es su salario diario, los datos de su fecha de alta. En este caso no tienen ausentismos, días trabajados como tal son 29 y los días restantes, que son justamente esa casilla que no desmarqué, que son 336, para que justamente me dé el total de días trabajados, con una proporción de 1, porque justamente no estoy generando ningún descuento. Y también nos menciona cuáles son estos días de aguinaldo. Y aquí justamente vamos a encontrar la parte que les decía, este colaborador tiene prestaciones superiores a la ley, en donde establece que le vamos a otorgar 15 días más de pago de aguinaldo. En cambio, estos dos trabajadores de los extremos visualizamos que tienen configurada las prestaciones de ley. Y bueno, aquí ya justamente nos menciona cuál es este monto del aguinaldo, cuánto va a ser exento y cuánto va a ser grabado. A partir de esto yo puedo exportar en caso de que requiera pues visualizarlo dentro de Excel. Directamente se despliega y aquí como tal le puedo decir, ok, está todo perfecto, entonces vamos a aplicar el aguinaldo. Y justamente es lo que va a realizar en esta parte. Y bueno, mientras tanto vamos a revisar la parte de las preguntas. Nos mencionan que les gustaría tener una sesión para revisar el tema de este proceso dentro de Compact y Nóminas. A ver, aquí nos pasó algún error. Muy probablemente es por la intermitencia del internet. Entonces, vamos a darle nuevamente para ver. Ok, nos reafirman que quieren
esta misma presentación, pero para el tema de escritorio. Y bueno, mientras tanto, les voy a poner rápidamente una encuestita a través de la cual justamente nos pueden hacer llegar estos comentarios, pues estos temas que les gustaría visualizar y la solución en donde quisieran conocer estos procesos para que podamos justamente generar todos estos eventos y estas presentaciones para ustedes. Y también a partir de estos datos podemos contactarlos en caso de que tengan alguna duda muy puntual sobre algún proceso que estén realizando, alguna duda que tengan sobre su sistema, incluso si ustedes quisieran conocer algún otro sistema únicamente para conocer cuáles son esas bondades. A partir de estos datos nosotros nos comunicamos con ustedes y podemos hacerles llegar toda esa información. Bueno, aquí nos preguntan también por el producto de Colabora, que para quienes no han tenido oportunidad de conocerlo, este aplicativo es una app que se denomina Aquí Colabora y que justamente aquí lo pueden visualizar en esta parte como un módulo que está dentro de Personia. Y es un módulo que justamente nos permite tener esta comunicación con nuestros colaboradores, una comunicación bilateral, es decir, que nos permite tanto brindarles el servicio como Departamento de Recursos Humanos y también recibir lo que es, en este caso, con las dos funcionalidades que ya tenemos liberadas, que por un lado es el tema del cambio de datos. Si sus colaboradores por algún motivo cambian de domicilio, de número telefónico, cualquier dato que sea útil para la empresa, a partir de esta aplicación, perfectamente los colaboradores pueden actualizar estos datos. Esta información se dirige hacia el Departamento de Recursos Humanos, hacia el área correspondiente, y justamente les envía esta información para que ellos puedan validar y puedan de alguna manera confirmar que justamente se puede actualizar este dato. Entonces es para 2 vías. Próximamente estaremos lanzando una siguiente versión. Actualmente está en un periodo en el cual ustedes pueden adquirirlo. Si cuentan con Personia, pueden solicitar días para que tengan acceso a esta aplicación, puedan conocerla y familiarizarse perfectamente, y posteriormente ya les estaremos platicando de cuál va a ser estas nuevas funcionalidades que vamos a obtener dentro de Colabora, perdón. Bueno, por alguna razón estamos teniendo algún tema aquí con la transacción. Sin embargo, como les decía aquí, aplicamos el aguinaldo tal cual y esto ya se va a poder visualizar dentro del recibo, justamente a partir de que nosotros autoricemos y hagamos nuestro proceso normal del pago de la nómina, de la gestión de la nómina, tal cual ya va a estar contemplado dentro de esta semana que en este caso consideramos para la prueba. Y bueno, en este caso, de nuestro lado sería todo. Les agradecemos mucho que nos puedan compartir esta información y a partir de todos los temas que nos han solicitado, a partir de toda la retroalimentación que nos brindan en estas sesiones, vamos a estar generando los siguientes eventos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.